Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, y ya estamos en la última entrevista de esta mañana con el periodista Mauricio Weibel. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Fernando. Bueno, y tenemos el nuevo libro, Cocinadito ya, titular bien, yo te diría contingente, La caída de las AFP. Un nuevo libro, Mauricio Weibel. Cuéntanos un poquitito sobre no solamente sobre lo que trata, pero me imagino que aquí hay un tema que lo vienes explorando desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Y por qué tú dices que al final aquí lo que viene es la caída de las AFP? ¿Tú ves como inevitable de que colapse ese método de ahorro forzoso para las pensiones? Mira, la verdad es que la expresión la caída del título, la caída de las AFP, sí, es porque en el fondo dejaron de tener ese lugar casi sacrosanto en la sociedad chilena, que eran intocables, ¿no? Han caído al fango dentro de todo lo que ha sido, digamos, el cuestionamiento al sistema, al modelo de desarrollo chileno, y es más que nada por eso el título. Yo creo que es evidente de que en los próximos años y en los próximos meses va a haber una tremenda discusión sobre qué sistema de pensiones queremos, ¿no? Yo el otro día escuchaba incluso a Arnaldo Fontaine hablando de la necesidad de sistemas ya mixtos, con planes solidarios. Es evidente que este sistema socialmente no funcionó, sirvió para profundizar el mercado de capitales, pero no sirvió para resolver el problema social de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en la vejez. Eso evidentemente fracasó, pese a los recursos gigantescos que tiene. Y este libro, bueno, lo que hace es contar una parte no siempre explorada, que tiene que ver con los fraudes, las operaciones ilegales y la operación en paraísos fiscales de las AFP y de sus gerentes y administradores, ¿no? En el fondo es poner el foco en este sistema no funciona tan bien como nos han dicho, no solo porque no cumple sus objetivos sociales, sino porque también hay un amplio margen de impunidad en algunas operaciones que se han efectuado. Sí, eso es bien interesante, el recuento que tú haces de todas estos movimientos al interior de distintas AFP, de los ejecutivos, de plata sacadas a paraísos fiscales, que tienen muy poco que ver con la misión de la AFP. Hay que recordar, y yo siempre lo hago cuando hablamos de las AFP en general, que las AFP nacen en un momento dado con una situación chilena muy especial, que era la de que por la dictadura se estaba recibiendo muy poca inversión extranjera acá y las empresas no eran capitalizables. Y se toma ahí esta decisión de seguir la idea de José Piñera, que es básicamente generar un ahorro forzoso de las personas que reciben sueldo, y ese dinero se va a ciertas administradoras que los colocan en determinadas empresas que eventualmente su rendimiento genera un surplus importante para que las personas puedan más adelante utilizar esa rentabilidad en beneficio de sus pensiones. Pero básicamente el objetivo número uno antes de las pensiones era capitalizar las empresas que no estaban recibiendo inversión extranjera. Exacto, y fíjate que hoy día ocurre la paradoja de que de todos los fondos de los trabajadores, más del 40%, en torno al 40%, están no en Chile, sino en el extranjero. Estamos hablando de unos 85.000 millones de dólares. Para que la gente intente imaginarse esa cifra, es como si tuviéramos que construir 17.000 colegios de tipo bicentenario. Es más que el presupuesto del Estado en un año. O sea, estamos hablando de 85.000 millones de dólares que fueron sacados fuera de Chile. Y uno se pregunta por qué no se repatrian esos de forma evidentemente gradual, en fin, pero esos recursos, ¿no? Imagínate el efecto que tendría si se invierten en infraestructura y si, por ejemplo, los peajes
en vez de ir a empresas privadas, fueran a retorno a los mismos fondos de los trabajadores. O sea, creo que viene una gran discusión de qué vamos a hacer con esta cantidad gigantesca de recursos, cómo tienen una labor que no es solamente rental para el mercado de capitales, sino también social. Porque cuando se dice el PIB de la economía, el PIB tendencial de la economía cayó, bueno, pero ¿cómo no va a caer si sacaste casi el 30% del PIB hacia el extranjero, de los fondos de los trabajadores? Obvio que si tú retiras inversión, eso lo que va a tener como efecto es menor crecimiento. Entonces es un sistema que ha tenido muchos problemas y que tiene una falta de fiscalización que a mí me asombra. Yo, en el caso de los ejecutivos con inversión en paraísos fiscales, fíjate que yo publiqué esto y le pregunté recién, hace unas semanas atrás, a la Superintendencia de Pensiones si iban a investigar este tema. Y me dijeron que no pensaban, por escrito. Es impresionante. ¿Y por qué no? Han inventado excusas durante varios años. Yo la primera vez le pregunté si hace el 2017 si ellos habían alguna vez preguntado esto. O sea, si le habían preguntado a los ejecutivos y dueños de la AFP si tenían empresas en paraísos fiscales, porque recuerda que ellos tienen que declarar todas las empresas que tienen, por ley. Entonces, la respuesta de la superintendencia fue que no, porque no estaba en el formato en que se preguntaba. Una respuesta estúpida, por escrito, insisto, todo esto es por escrito. Después, cuando yo publiqué un primer reportaje sobre este tema, les pregunté si habían preguntado nuevamente, y me dijeron que no, porque en realidad no lo habían hecho. Y cuando volví a publicar el libro, es una línea, no lo hemos hecho. Y después cuando vuelvo a preguntarle, me dice, no, en realidad eso le corresponde a impuestos internos. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a ser sospechoso que alguien que administre más de 200 mil millones de dólares tiene una empresa en un paraíso fiscal? ¿Para qué? Incluso no solo empresas, sino que fundaciones, que son hechas ad hoc para evadir impuestos. Fundaciones en que están hasta sus hijos menores de edad metidos en las fundaciones. Entonces, pero ¿cómo el presidente de una AFP, el gerente general de una AFP, tiene empresas en paraísos fiscales y nadie lo fiscaliza, aunque sea público? Entonces yo creo que hay un tema de que la AFP ¿Y cuál es la dimensión de esa situación, Mauricio? Mira, yo por lo menos encontré, si no me falla la memoria, 10, 12 casos. En un caso estábamos hablando del gerente y del miembro del directorio, además vinculados parentalmente con toda la familia involucrada en AFP, o sea, en una empresa en paraíso fiscal. Yo encontré 10, 12 casos atendiendo de que es muy difícil encontrar información en paraísos fiscales y no revisando todos los territorios porque es complejo, ¿no? Evidentemente todas las situaciones son distintas, ¿ya? Traté de hablar con todos los involucrados, ninguno quiso contestar, ninguno quiso hablar en público, un par de versiones en off solamente, que no las puedo citar, y nada más, pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto no se investiga? ¿Por qué no se investiga lo que pasó con los inválidos? Lo que pasó con la gente que tenía las pensiones de sobrevivencia y no se las pagaron, y hasta el día de hoy no se las pagan. Estamos hablando de cientos millones de dólares, ¿eh? No estamos hablando de 2 pesos. ¿Y qué pasó? A ver, déjame separar dos temas porque está muy interesante esto. La primera, para dejarlo aclarado, tú señalas que si es que una persona que trabaja en una AFP, gerente o directorio o eso, tiene platas en paraísos fiscales, él, por ley de la República, debiera mencionar eso en su declaración de intereses, ¿no? Sí, porque lo que dice la ley es que deben, textual, dice que deben declarar todas las empresas en que tengan un director o que tengan más del 10% del patrimonio de la empresa entre él y su cónyuge, o entre ella y su cónyuge, ¿ya? Y por alguna razón que no logro entender, porque no está en la ley, la Superintendencia de Pensiones asume que no tiene que preguntar eso respecto a la empresa en el extranjero. Y que por lo tanto no tiene por qué preguntar si tienen o no tienen en paraísos fiscales.
O sea, solamente pueden, de acuerdo a la superintendencia, solamente tendrían que dar cuenta de si que las empresas están en Chile, digamos. Pero eso no lo dice la ley. No, está bien, pero eso es lo que te dice la superintendencia, dices tú. Esa fue la primera versión, porque al final es como dar una versión, una versión distinta, ¿ya? Cada vez que se ven pillados. Porque en el fondo cuando yo publico la primera vez digo, bueno, ¿y ahora ustedes van a hacer algo? No vamos a hacer nada. Y no responden más. Y después cuando ya vuelvo a publicar esto en el libro, digo, bueno, aquí está la evidencia que están, y estas son las empresas, estos son los gerentes, estos son los directores. Entonces ahí ya no es que sea un problema del formato o de la ley, sino que que en realidad es impuesto interno. Yo les pregunto, bueno, todo esto es por escrito, por transparencia. Le pregunto, bueno, ¿y ustedes van a entregarle los antecedentes de impuesto interno? No, tampoco. Por escrito. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de todo lo que tú estás contando y que tienes plasmado en tu libro? Yo creo es que en el fondo las AFP cooptaron al sistema político y a la misma institución que tenían que fiscalizarla, al punto de que nunca hubo ni siquiera disposición para hacer una reforma social, y que eso implicó que los fondos de los trabajadores se administraran hasta el día de hoy con un criterio que tenía que ver con la necesidad del mercado de capitales, pero no con las necesidades sociales. Y te lo voy a poner con un ejemplo que es brutal, que muestra las disparidades, ¿no? Las pensiones promedio están en torno a un poco menor de los 250.000 pesos, bueno, depende de cómo las calcules, pero que es bajo la línea de la pobreza, ¿no? En el sistema privado, en el sistema civil. Resulta que en el sistema de Fuerzas Armadas tú te encuentras con pensiones que son mensuales de 7 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cómo un chileno gana 7 millones y otro 250.000? Resulta que el que gana 250.000 impuso por 40 años y el otro impuso por 20, 30 años. Es un poco extraño, ¿no? Entonces, porque al final cuando alguien recibe una pensión de 7 millones mensuales, estamos hablando de 90, casi 100 millones al año. Y que esa pensión de casi 100 millones al año es financiada en un 94% por el Estado. Entonces, no, en eso Pinochet fue tremendamente astuto y perceptivo cuando pidió dejar fuera a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP. Claro, de hecho él dice, esto a mí no me gusta, y él mismo dice, porque está escrito también esto, que él teme que los empresarios se lleven el dinero, lo dice él, ¿no? Y los que más defendían este sistema eran Matei y, bueno, Piñera, por supuesto, José Piñera. Sí. Pero es bien brutal esto, ¿sabes? Que a mí, mira, fíjate que tú sabes que además hay otra cifra que es bien brutal, que hay como 170.000 millones de pesos que son los fondos que le llaman rezago, ¿no? Los rezagos son los fondos que tiene la AFP de los trabajadores, pero que no saben a quién pertenecen. Estamos hablando de no saben a quién pertenecen. ¿Y de qué cuentas lo extraen entonces? No, lo dejan en una cuenta general, pero no saben a quién pertenecen, porque se traspapelaron. Entonces tienen 170.000 millones de pesos, ¿ya? En fondos, pero en realidad no los pueden pagar a nadie ni pasar a nadie porque no saben a quién pertenecen. Todo esto está escrito, o sea, todo esto es con documento, no es que alguien me dijo, no, todo esto está certificado con documento. Entonces resulta que la gente puede estar recibiendo una pensión X y en realidad tenía que recibir una pensión que era el doble, o que era un 10% más, un 5% más, no lo sé. Pero ¿cómo es posible que en el sistema se hayan, entre comillas, extraviado administrativamente, ya que no tengan dueños 170.000 millones de pesos? Voy a usar un concepto muy de moda, Mauricio, para tratar de plantear lo que tú estás diciendo. Aquí, ¿cómo no puede haber trazabilidad de dónde se generaron los fondos? Si los fondos te los sacan básicamente, forzosamente, de un porcentaje de tu sueldo. Y eso eso llega a una dirección con nombre y apellido. Exacto. Pero como antes era manual y a veces los números no se entendían, en vez de aclararlo, lo que hicieron fue simplemente quedarse con el dinero, no aclararlo, y con los años es imposible saber de quién es.
Y esos fondos se van a quedar ahí en poder de la AFP en estos fondos. Y esto crece todos los años, ¿eh? Todos los años ese nivel va creciendo. Es bien brutal. Fíjate que en esto de las cosas extrañas de la vida, ¿no? En algún minuto también preguntamos a la superintendencia, ya salió algún registro de las pensiones, de los fondos de sobrevivencia. O sea, cuando viene un trabajador que a fondo y se lo tienen que entregar a sus descendientes, a sus deudos, si había algún registro de cuántas no habían sido entregadas. Por supuesto, la superintendencia dijo que no tenía ninguna información sobre eso. ¿Ya? Insistimos en la investigación y misteriosamente aparecieron que en realidad la AFP habían dejado de pagar $260 millones a los deudos. La gente no siempre conoce sus derechos. Entonces hay gente que no sabe que tiene derecho a pedir ese dinero y la AFP, ¿qué es lo que hace? Lo retiene y no les comunica, no hace ningún esfuerzo por llamar a los hijos del que murió, a la esposa, en fin, y decirle, mire, este dinero es suyo. Estamos hablando de $260 millones. Bueno, ese sí que es un tema que ha sido tocado varias veces, que tiene que ver con lo hereditable que es el fondo que se genera a través de el ahorro forzoso para las pensiones. Y eso me gustaría a ver que si lo revisaste tú en tu libro, aparte de esta situación que estás contando, ¿qué tan expedito es que tú puedas llegar o acceder a esa plata si es que se te muere un familiar? Bueno, es expedito, va a depender siempre de la forma en que se jubiló, ¿no? Cuando es renta vitalicia no hay nada, ahí se convierte en un seguro y el fondo, entre comillas, se esfuman. Pero cuando el otro sistema, sí, la gente tiene el derecho a pedir ese dinero y a que se lo den, ¿no? Los peditos, bueno, pueden haber situaciones particulares que tienen que ver con las familias, ¿no? Esta cosa que hoy día es más habitual, que la gente se separa, se vuelve a casar, y ahí, bueno, pueden estar en temas de la ley de cuánto le corresponde a cada cual, ¿no? Pero en general debería ser bastante expedito. Lo que pasa es que por alguna razón que que cuesta entender, ya no se les comunica a la familia, porque la ley se presume conocida por todos, pero todas sabemos que no siempre la conocemos, ¿no? Y que muchas veces la gente no sabe cuáles son sus derechos o los trámites que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo diría que para mí en este libro, que la caída de las AFP, más que porque el sistema vaya a caer mañana, que no sé si es así, que de eso depende muchas cosas, sí lo que cayó fue la sensación de que eran perfectas, de que esto funcionaba fantástico y que no había otro sistema mejor en el mundo. Y hoy día, bueno, nos damos cuenta que en realidad sería mejor un sistema mixto, que sería mejor un sistema solidario, que en fin, nos damos cuenta que eso es lo mejor. O sea, la misma pandemia nos enseñó que no sobrevivimos sin ser solidarios en nuestros actos, ¿no? Y que por lo tanto parece que las políticas públicas tienen que tener ese componente de solidaridad, porque si no, como país no avanzamos. Fíjate que hay un dato que a mí me sorprende. Yo cuando estaba haciendo toda esta investigación me fijé en un dato que me sorprende mucho. El año 2000, el ingreso per cápita por paridad de compra de Alemania estaba en torno a los $27.000 per cápita. O sea, la Alemania que recibió el siglo XXI tenía un ingreso de $27.000, según el Banco Mundial. Chile, el año pasado, el año de la revuelta social, tenía un ingreso de $25.000 per cápita. O sea, el Chile del año pasado y la Alemania del año 2000 tenían una riqueza relativa idéntica casi, pero éramos países muy distintos. Y la única razón para explicar eso es la desigualdad, el abuso, la impunidad. O sea, piensa lo que pasó con Ponce Lerú. Ponce Lerú se terminó quedando con fondos de los trabajadores a través de las operaciones cascadas, y esos fondos no se recuperaron. Y no hubo una sanción mayor. ¿Y cómo es posible que alguien haga esa operación en el mercado financiero, en el mercado, bursátil, y los trabajadores perdieron nomás? Sí, todo el rato que estás diciendo esto, yo estoy pensando, me quedo pegado partiendo en los fondos heredables, digamos, que una cosa es que muchos de esos fondos no lleguen a las personas, pero
pero siguen rentando. Sí, claro. Sí, claro. Ahora Siguen generando intereses y eso de alguna manera te beneficia los cuadros contables que tienes tú. Sí, estaba hablando de los fondos que no se reparten, lo que no se sabe quiénes son, ¿no? Estamos hablando. Sí, esa es una historia que cuando yo me empecé a investigarla, la verdad es que es impresentable, ¿no? O sea, que haya porque las cifras son enormes, ¿no? Estamos hablando de 170.000 millones es que no me he podido despegar de la situación porque digo, pero ¿cómo puede ser posible de que tú no sepas de quién son los fondos? Claro, porque, mira, bueno, en el fondo no había interés social, ¿no? Porque si me dan a mí 20 pesos y yo no sé de quién son, debiera llamar a la empresa y decirle de quién son estos dineros, ¿no? De qué trabajador son. Pero como eso no era el tema, como lo que importaba era recaudar dinero para, como tú dijiste, para las empresas, a nadie le importó y se fue juntando el dinero y al cabo de 40 años tenemos 170.000 millones de pesos que no sabemos de quién son. Que quizás son de alguien que se jubiló, que recibió una mala pensión y una parte importante eran de él. No lo sabemos. Eso es bien brutal, ¿no? Yo diría que hay un montón de situaciones ahí que son brutales. Y en el libro lo que trata es de contarlo de la forma más, entre comillas, novelesca posible o más dinámica posible, porque quizás el desafío era cómo contar esto, que es tanto número, que es tan complejo, de una forma que se pueda leer de forma expedita y grata, ¿no? Y creo que se logró. Y nada, creo que es un trabajo que sí que tomó mucho tiempo. Tú hablaste varias veces que pediste por transparencia muchas de estas cosas. ¿Tuviste posibilidad de generar contacto directo con ejecutivos, personas de las AFP que no sé si te pidieron cautelar sus nombres o hablaron abiertamente, pero ¿tienes fuentes directamente desde adentro de las AFP sobre muchas de las cosas que estaban planteadas en el libro? Bueno, toda esta investigación surge cuando alguien que se encargaba de administrar o de movilizar, en realidad, los dineros por millones de dólares de las AFP me contacta hace varios años atrás, hace 4 o 3 años atrás. Me contacta a través de un abogado incluso y me dice, mira, yo te quiero contar algunas cosas. Y ya está el ejecutivo, ya que se encargaba, como te digo, de las operaciones en acciones. Me empieza a contar una serie de situaciones de las cuales yo no todas pude obtener documentos y por tanto no todas las pude poner, pero ese fue, digamos, el puntapié inicial, ¿ya? Tú que eres periodista sabes que no es muy habitual que una fuente, o sea, es muy habitual que una fuente te cuente algo en off, en secreto, en fin, pero que te lo cuente con un abogado al lado es bastante distinto. Y creo que tenía que ver con la seriedad de la denuncia que estaban haciendo. Sí. Y en el ámbito de cuando tú dices, cuando tú conversas o entrevistas a personas que tienen que ver con la AFP y tú le cuentas, de alguna manera deslizas, porque en la entrevista, en la forma en que tú preguntas o como tú preguntas, deslizas de alguna manera el conocimiento que tienes del tema. Y cuando tú, por ejemplo, le preguntas a alguien sobre operaciones en paraísos fiscales, ¿cómo se reacciona? No, la verdad es que las caras de póker son amplias y la etapa final de esa investigación yo no pude hacerlo en persona porque estábamos en modo COVID. Y además porque me encontré con una maraña de ¿cómo es que se llama esto? De gente encargada de comunicaciones corporativas, en fin, que al final, salvo una persona dos que me llamaron por teléfono, la verdad es que nadie más quiso hablar. Nadie más quiso hablar en persona. O sea, siempre me topé, para ese tema al menos, siempre me topé con la más absoluta... nada, o sea, nadie quería hablar, digamos. Sí, ahora, la otra cosa que me queda dando vuelta de lo que hemos conversado
es un poco lo que tú... la suerte de desidia del regulador. Porque el regulador por antonomasia, por definición, el regulador es alguien que deberá estar interesado en todos estos temas cada vez que sale. Claro, pero el problema es que los reguladores, o sea, los superintendentes, siempre terminaban en esta sillita musical sentados en los directorios de la AFP. Bueno, a eso me estoy refiriendo, digamos. Hay por cierto, conflicto de intereses, pero aquí el superintendente o la superintendenta o las superintendencias en general, bueno, hay alguien que los mira. ¿Quién vigila al vigilante? Claro, hay un problema grave. Por ejemplo, tú sabes que hay cosas que son incomprensibles y que la superintendencia no hace nada para cambiarlas. Y voy a poner una situación que me llama mucho la atención. Las operaciones diarias de las AFP, o sea, lo que las AFP hacen día a día con nuestros dineros, son secretas de por vida, por ley, desde el año 80, desde la dictadura. Secretas de por vida. Sí. O sea, ni siquiera los temas de defensa tienen ese nivel de secreto. ¿Ya? Tú puedes ir incluso a la Cancillería y revisar las comunicaciones entre Chile y su embajada en México, y no hay nada secreto, lo puedes revisar. ¿Ya? Pero donde estaba tu dinero todos los días es secreto de por vida. Y eso es bien brutal, ¿no? ¿Por qué es secreto por vida? Porque no hay ninguna razón para que sea secreto por vida. Yo puedo entender, supongamos, que tenga un secreto de 3 meses por el tema de las estrategias de inversión. Ok, no afectar el mercado, ok. Pero después de 40 años, secreto por vida. No. Eso es porque en el fondo están ocultando operaciones que hicieron, ¿ya? Y que son estas operaciones que me contaba este alto ejecutivo, ¿ya? Que se dedicaba a eso, a hacer las operaciones. O sea, él era el hombre que las hacía. Bueno, el libro ya abrió el apetito, espero. Se llama La caída de las AFP, una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, de Mauricio Weibel. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros hoy día en el programa. Y gracias, estaremos próximamente, a ver si porque me llegó el libro, así que me lo voy a zampar y después conversamos de nuevo. Oiga, un abrazo. Que te vaya bien, chao. Chao. Y a todos ustedes tengan muy buen día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave, me escucha.